El término de inclasificable suele usarse para referirse a una gran multitud de autores, incluso algunos que no lo merecen tanto, pero seguramente con muy pocos podría hacerse de una forma tan justa que con aquella de la que vamos a hablar hoy. Simone Weil, que se ha convertido pues, en uno de los nombres más trascendentes de la filosofía del siglo XX, con obras como esta famosa que tengo aquí, La gravedad y la gracia, que bueno, está un poco reventado el libro, de hecho se me acaba de caer el otro día una botella de agua por encima. Eh, pero bueno, en realidad esta obra, como tal vez algunos sepáis, pues no es más que... O sea, bueno, es un conjunto de anotaciones que ella estuvo haciendo poco antes de su prematura muerte y que pese a alejarse de nuestra concepción clásica de lo que es pues, un ensayo filosófico, irradia un magnetismo y un amor a la verdad que es muy difícil que te deje indiferente. Por eso me imagino que los que la hayáis leído, pues bueno, habrá significado algo esta obra, ¿no? Para vosotros. Pero la realidad es que es una obra que es tan sorprendente como la propia vida de la autora, la de, pues bueno, una mujer que cargó con resignación con el peso de ser judía cuando nunca se consideró como tal, a la que se le prohibió enseñar, pese a ser una de las alumnas más brillantes de Francia, junto a Simone de Beauvoir, por cierto, de la misma quinta, que bueno, fue fotografiada Simone Weil incluso en la Guerra Civil Española con un fusil al hombro, mientras pues por la noche escribía alegatos pacifistas. Y finalmente, pues acabaría abrazando fervorosamente el cristianismo, que es una religión que siempre le había fascinado y de la que ella pues aportó una visión, yo me atrevería a decir, que a la altura incluso de muchos grandes escolásticos, verdaderamente. Porque sin duda, pues una de las grandes irreverencias de Simón, aun pese a considerarse pues como una mujer mm, revolucionaria, adelantada a su tiempo, pues fue reivindicar en pleno siglo XX la tradición platónica en una época pues dominada por existencialismos, por marxismos, fenomenologías y toda esta movida. Y en ese sentido, pues estamos hablando de una autora claramente con una personalidad única, que es una de las pocas que logra pues asomar la cabeza de esa enorme y oscura sombra que se cernía sobre la filosofía contemporánea, que como bien sabemos pues es la sombra de Friedrich Nietzsche. Y aunque tampoco os voy a engañar, en este libro pues se ven claras influencias de Nietzsche, pues, es algo inevitable, pero a Simón pues no le tiembla la mano a la hora de contradecir tanto esa forma de sospecha como especialmente también la de Marx, ¿no? Porque, pues bueno, ella, después de haber estado toda su vida involucrada en la lucha obrera y haber vivido de primera mano las miserias provocadas por las relaciones productivas, porque pues tuvo que trabajar en fábricas y en explotaciones ganaderas cuando precisamente le prohibieron dedicarse a enseñar, pues después de todo eso y de todo ese contacto con el mundo revolucionario, pues ella acaba llegando a la conclusión de que la emancipación humana no está en ese forzado igualitarismo que proponen los comunistas, ni tampoco en el anarquismo, aun cuando incluso pues este ideal, a su juicio, era mucho más noble. Y para ella, esta emancipación tampoco la tendría realmente la religión cristiana en su mano, ¿no? Por lo menos no en el modo en el que ésta se practicaba por las masas populares. Porque ya por mucho que afirme su... Pues bueno, por mucho que este sea un tratado eminentemente cargado de religiosidad y de mística, ella era alternativa hasta para eso, ¿no? En realidad ahora veremos pues que ella estaba en contra de toda forma humana de creencia, de ideología, de religión, por considerarlas pues evidentemente una prolongación o un sucedáneo material pues de algo que es supraterrenal, ¿no? Así que bueno, en realidad lo que Bale pone en cuestión pues es la creencia ilusoria de que el mal que nos afecta puede ser eliminado, ya sea mediante una transformación de nuestras condiciones de existencia,
de las instituciones políticas, económicas o incluso pues mediante la creencia en un dios, ¿no? Es por eso pues que para llevar a cabo su particular reflexión sobre la condición humana, Simón recurre al origen de todo, regresando a ese dualismo platónico y a esa convicción de que la realidad no se agota en aquello que aparece inmediatamente ante nosotros, y para ella, pues, después de haber atravesado por el oscuro periodo de la fe medieval, después de que ese periodo se corrigiese por el ideal racionalista y de que finalmente la crítica de la crítica terminase por desvelarnos la gran mentira también de ese ideal, pues solo quedaría regresar al nacimiento mismo del pensamiento occidental, a proponer nuevamente que existe un orden objetivo del bien que no es contingente y que por tanto pues no depende ni de nuestras opiniones ni de nuestros deseos, y en este caso, como en muchos otros, como en el caso de Nietzsche, como en el caso de Wittgenstein, pues la tarea de la filosofía quedaría igualmente reducida, no a buscar el origen de esa conceptualización del bien, como haría, por ejemplo, la genealogía, sino a asumir que ese origen pues no está en lo humano. Es decir, que todo filósofo debe tener pues una importante dosis de humildad y aprender a dirigir la mirada hacia ese lugar, hacia la luz. E igualmente, pues todo sujeto también deberá experimentar una transformación para acceder a la verdad y dejarse conquistar por ella. Porque mientras que gran parte de la filosofía moderna pues sitúa el centro de gravedad en el sujeto o en la voluntad, pues Simone Weil desplaza la atención nuevamente hacia una instancia supraterrenal, hacia algo que trascienda al individuo y que le obliga pues a transformar la propia mirada para liberarse de esas deformaciones que el ego va produciendo en la realidad. Es decir, volvemos a esa doctrina platónica de que la doxa, de que la opinión, pues es engañosa en tanto que es fruto de nuestros sentidos y debemos desapegarnos de ellos en la medida de lo posible si queremos acceder a algo que se parezca a lo que venimos buscando, ¿no? Vamos, que como ya hemos dicho, pues la transformación debe ser interna, no dirigida hacia lo externo, hacia las condiciones de existencia, hacia las relaciones de poder imperantes en el mundo, porque estas no son más que una manifestación de esa miseria que nos atraviesa a todos y que en una concepción verdaderamente interesante, pues a ojos de Simone Weil se convierte en el reflejo del amor, del amor de Dios por nosotros. Porque otra de las grandes joyas, para mí la mejor que encontramos en esta obra, pues es un tratamiento muy innovador y para mí casi incontestable del problema del mal, que se aparece como algo absolutamente necesario al ser pues el muro que el ser humano debe atravesar para alcanzar el bien, ¿no? Porque como ya muy bien nos señala, si Dios no se ocultase, si Dios estuviese ahí fuera, en plan abro la ventana y está Dios ahí, pues la búsqueda de la verdad carecería por completo de fundamento, porque simplemente, pues eso, tendríamos la verdad al alcance de nuestra mano, ¿no? Y entonces, para mí es en este momento donde la obra deja de parecer una colección de aforismos dispersos y comienza a mostrarse como lo que es como un tratado pues imbuido de una coherencia magistral que atraviesa todos los temas fundamentales de la filosofía, pues ya sea la belleza, el sufrimiento, el deseo, y todo ello para tratar de responder a la pregunta de qué fuerza gobierna verdaderamente nuestra existencia. Simone Weil entonces lleva a cabo una sofisticación de un corte marcadamente poético de ese dualismo platónico para afirmar que son dos las fuerzas que rigen el universo, como el título nos indica, la gravedad, por un lado, y la gracia, siendo la gravedad aquella ley necesaria que gobierna los movimientos naturales del alma, el universo físico, pero también nuestra vida espiritual, nuestras inclinaciones, nuestro análisis del mundo, que está marcado siempre por el sufrimiento y por la desgracia, y tal vez no haya mejor forma para denominar a lo sensible que esta, ¿no? Que la gravedad, porque Simón establece al final un paralelismo por el que, al igual que los cuerpos caen obedeciendo a esa gravedad física newtoniana, pues asimismo el alma humana tiende espontáneamente hacia el egoísmo, hacia la imaginación, que es una de sus peores inclinaciones,
hacia la mentira y hacia hacia la fuerza, ¿no? Hacia el poder y la dominación. Por lo que la verdadera cuestión filosófica consiste en preguntarse si existe alguna posibilidad de sustraerse a esta ley necesaria. Y es aquí donde entra en juego la gracia. Porque la gracia, pues más allá de ser una noción eminentemente religiosa, para Simón constituye el nombre de aquello que puede interrumpir ese mecanismo de la necesidad y fundamentar una relación distinta entre el ser humano y la realidad. Es decir, es un tipo de energía completamente distinta a la que estamos habituados, aquella que liberamos desde nuestro interior, que nos atraviesa, ¿no? Como esa voluntad schopenhaueriana, que se expresa mediante la violencia y que solo sirve para degradar nuestra propia energía y para multiplicar la miseria, ¿no? En cambio, la gracia, la moralidad, la propia idea del bien, que también nos influye en cuanto a, pues eso, a la consolidación de nuestros códigos morales, pues esa influencia no es algo que nosotros llevemos dentro, no es una construcción psicológica o histórica, como afirmaría Nietzsche, sino que es algo que nos es transmitido por medio de una iluminación externa y que paradójicamente nos rebaja nuestra fuerza para elevarnos y nos hace renunciar a esa gravedad que, en palabras de Simon, pues quiere tirar de nosotros hacia arriba, ¿no? Es decir, la gravedad moral, metafísica, no tira de nosotros hacia abajo, sino al contrario. Quiere hacer que nos elevemos y que nos pongamos por encima del otro. Y por este motivo, pues bueno, decimos que Simone Weil es una filósofa platónica, que es algo que ya pues la destaca de un modo, como ya hemos dicho, bastante significativo dentro de la tradición del siglo XX. Pero tampoco hay que confundirse y pensar que ella se dedica a rescatar o actualizar los diálogos de Platón, porque lo que Weil recupera verdaderamente pues es la orientación fundamental de esa filosofía, ¿no? La cual, pues al final no es otra que una comprensión determinada de la relación entre el ser humano y la verdad y el bien, ¿no? Como sinónimos. Comprensión que al final pues había visto muy transformada por el racionalismo moderno, después de que ese cogito ergo sum de Descartes pues situase al sujeto en el centro del conocimiento. Y es que, como ya vimos, lo importante de ese método, del método cartesiano, no era la conclusión, porque la duda metódica, pues al final ya sabemos que más que cuestionar, o sea, que lo que hace es cuestionar absolutamente todo, pero para acabar volviendo a confirmar todo aquello de lo que se había dudado. Pero lo importante aquí es la transformación que se lleva a cabo, es decir, el punto desde el que se confirman las verdades del mundo, que ya no es un punto externo, sino que es un punto interno, ¿no? Es decir, ¿cuál es ahora el fundamento desde el que se confirma la existencia del mundo, de la res extensa, de los valores morales o incluso de Dios? Pues nada más y nada menos que el sujeto, de cuyo pensamiento pues se termina deduciendo la existencia de todo lo demás, a diferencia de lo que ha sido toda la tradición filosófica anterior, que entendía que todas aquellas intuiciones nos venían dadas desde fuera, desde algo externo. Y a partir de este momento, pues el problema fundamental consistirá en averiguar qué podemos conocer y cuáles son las condiciones de ese conocimiento, siendo concebida la verdad como algo inseparable del sujeto, porque pues incluso esa fuente innegociable de verdad, que sería Dios, solo puede ser conocido a través de la actividad pensante. Así que, en cierto modo, Descartes, por muy religioso que se mostrase, está afirmando que Dios solo existe porque nosotros existimos. E incluso cuando algunas de las más importantes corrientes filosóficas contemporáneas iban a criticar esta tradición, empezando, pues evidentemente por Nietzsche, que lleva a cabo esa disolución del sujeto y sitúa la voluntad en el centro de todo, pues no termina tampoco de romper con este movimiento, o por lo menos no de la forma en que lo haría Simone Weil, al volver a afirmar rotundamente que la verdad es algo que precede al sujeto y que no es una construcción suya. Es decir, el bien es algo que existe de forma independiente de nosotros y precisamente por eso puede someternos a un juicio y tiene sentido que haya unos valores morales que no dependan de nosotros, ¿no? Que es algo que ya pues habría intuido Kant al defender la necesidad de establecer esas ideas trascendentales de Dios y del alma como regulativas de una ética deontológica, aun pese a que el mismo Kant las habría negado
anteriormente como ideas constitutivas del ser, ¿no? Así que, pues claro, cuando una de las figuras más importantes de la historia dentro del ámbito epistemológico y moral, pues afirma que el bien es algo que debe dársenos desde fuera, que debe ser una suerte de iluminación, aun cuando lógicamente asumamos que esa iluminación, que Dios no existe, pues está claro que nos estamos enfrentando a una problemática importante cuando pretendemos establecer un bien similar y un ideal de justicia social sin pasar por esa externalización supraterrenal. O sea que al final, en el fondo, obras como esta lo que señalan es precisamente eso. De un modo como Nietzsche, en cambio, diría que debemos situarnos más allá del bien y del mal para ser nosotros mismos los que generemos nuestros propios valores y nos dejemos llevar por esa voluntad de poder, pues Simone Weil señalará la existencia obvia y evidente de una inclinación natural hacia el bien y que eso no puede venir de la subjetividad de cada uno, ¿no? Y esta es la problemática a la que se enfrenta pues toda persona que quiera defender un ideal de justicia social, teniendo que asumir que ese ideal es una construcción suya, propia, y que cualquier otra persona podría oponerse y tendría las mismas razones o la misma coherencia a la hora de hacerlo, ¿no? Es decir, en definitiva, la gran pregunta es cómo pretendemos construir sociedades que funcionen y que sean justas para todos si el fundamento de esos valores debe estar en el interior de nosotros y no en una entidad que los asegure de forma invariable, una entidad omnibenevolente, ¿no? Como sería Dios, y que tenga respuestas para todas las preguntas. Así que esa es en definitiva pues eso, la gran cuestión que rodea todo este asunto y el motivo por el que la filosofía de Simone Weil es también una respuesta a ese perspectivismo nietzscheano que nos animaba a dejarnos guiar por nuestros impulsos y a no obedecer a ninguna clase de moralidad. Porque mientras que Nietzsche afirma, pues eso, que su reducción filosófica conduce a que la tarea del filósofo pues debe ser únicamente averiguar el origen pulsional de cada forma concreta de verdad y someterlo luego a ese examen axiológico por el que debemos deducir si esa forma de verdad incrementa la vida o es decadente, pues Simon, en cambio, dirá que todas esas interpretaciones, todas esos distintos códigos morales que claramente se acaban inclinando hacia un ideal del bien y de la verdad, pues son la prueba de que existe verdaderamente una verdad o un bien absolutos y que el filósofo debe cultivar su conocimiento y sobre todo su disposición para recibirla. Porque, pues mira, al igual que Platón en esa célebre analogía del sol diría que el bien es lo que hace inteligible la realidad sin reducirse a ninguno de sus elementos particulares, es decir, como un haz de luz que lo ilumina todo sin perder ni un ápice de su fuerza, pues Simone Weil va a recoger esta intuición y va a trasladarla al exuberante crisol de grises que era la filosofía contemporánea, ¿no? También para ella existe una realidad superior al individuo y absolutamente independiente de nuestras preferencias, si bien el acceso a la misma exige una profunda transformación interior que va mucho más allá de lo intelectual. Porque mientras que para Platón el principal enemigo a combatir sería la ignorancia, para Simon será el punto neurálgico de la gravedad individual, es decir, el sujeto o el ego, ¿no? Ese es... Ese es el núcleo o de donde emana la verdadera ignorancia, ¿no? Del yo. Si bien, pues bueno, esta apelación a un cambio en la mirada, pues será igualmente una reivindicación profundamente platónica que alude directamente al mito de la caverna y a su exhortación de liberar al alma de aquellas imágenes que ella misma fabrica y que interpone entre el individuo y la realidad, tal y como esta es. Y en cierta medida es que toda la filosofía contenida en esta obra, y toda la filosofía incluso de Simone Weil, puede entenderse como una reformulación del mito de la caverna, verdaderamente. Porque a lo largo pues, de esta obra, por ejemplo, aparece un recurso constante a la imaginación como uno de los mayores narcóticos para la conciencia, como fuente de desvirtuación del mundo, porque es la que nos permite construir relatos falsos con los que soportar el peso de la realidad, pero que acaban nublando nuestra vista y haciéndonos perder el contacto con ella.
Y en este sentido, se refiere también a las fantasías religiosas, no hay ningún tipo de duda. Y es aquí donde, en un ejercicio camusiano, podríamos decir, pues Simón apelará a que otra de las funciones de la filosofía debe ser la de desmontar esas ilusiones para aprender a soportar la realidad desnuda, que en este caso no se nos aparece como el absurdo carente de sentido, sino como un sentido tan absolutamente trascendente que sobrepasa cualquier fantasía que podamos llegar a concebir. Y que no es un absurdo como el de Camus, pero sí que es un sentido que nosotros no podemos llegar a entender. Entonces, en cierta medida es un sentido que para nosotros no tiene sentido, ¿no? Y es por ello que Simón va a conceder tanta importancia a la atención de una manera similar a como otros filósofos de la época, pues véase Edmund Husserl, que reivindicaría una epogé tan propia de los post-aristotélicos y que vuelve a reaparecer en los siglos, bueno, el siglo XX, a principios del siglo XX, también siguiendo esa estela de Nietzsche de que solo la suspensión de ciertas conceptualizaciones podría llevarnos a ver el mundo tal y como es. Pero en este caso, Simón no solo, o Simón, pues no solo apela a una suerte de suspensión del juicio, sino a una actitud espiritual caracterizada por la falta del deseo de apropiación, entendiendo que la gravedad pues lleva al ser humano a únicamente mirar las cosas para poseerlas y comprender las cosas para dominarlas. Frente a esto, pues una mirada verdaderamente contemplativa de la realidad deberá ser aquella que renuncia a todas esas imposiciones modernas, como la de la eficacia o la productividad, para reivindicar que las realidades más importantes no pueden conquistarse por medio del esfuerzo. Esta es tal vez pues una de sus mejores aportaciones, donde se muestra la clara oposición de Simone Weil al sistema capitalista, de un modo también casi profético, porque, pues claro, en esa reivindicación de la atención se nos está adelantando un poco lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que es la guerra por la atención, que se ha convertido en uno de los mecanismos, sin duda, más despiadados del sistema, porque es una guerra que se libra aquí ante nuestros ojos, en esta misma pantalla, en esta misma aplicación donde estás viendo este vídeo, en nuestras propias manos, que comenzó siempre con modos de entretenimiento aparentemente inofensivos y que habría acabado desembocando en toda esta movida de los algoritmos que están diseñados para literalmente hacernos perder el tiempo, mantenernos ahí el máximo tiempo posible y pues bueno, perdiendo el poco tiempo libre o tiempo contemplativo que podríamos tener después de trabajar, ¿no? Y aunque para muchos pues esto se queda en una más de tantas otras adicciones nocivas que el sistema ha hecho proliferar y de las que extrae rentabilidad para mermarnos y para mantenernos pues en un estado más inofensivo, pues para Bale esta podría ser la gran guerra espiritual, aquella de la que se hablaba en el Club de la Lucha, ¿no? Porque si la iluminación divina, así como la belleza o el amor, son cosas que solo pueden recibirse de forma pasiva, la reducción de la actividad contemplativa o su relegación a un segundo plano, o directamente pues su eliminación por parte de estos mecanismos que ya hemos mencionado, pues podría ser la mayor infamia cometida contra la humanidad. Y nuevamente, pues el capitalismo se aparece aquí como el causante de esa desnaturalización al convertir la actividad productiva y apropiadora en lo fundamental y quitarle toda importancia a lo que hacemos con el resto de nuestro tiempo. Es decir, tú lo importante es que trabajes, es que estudies, es que produzcas, que aportes al sistema y si después de trabajar pues te tiras 6 horas viendo TikTok, pues muy bien. Lo importante es que hayas cumplido y ya está. Yo en ese sentido recomiendo siempre leer encarecidamente la obra reciente de Byung-Chul Han, que la tendré por ahí detrás, de La vida contemplativa, que es una de mis favoritas de este autor y donde precisamente pues, se reivindica que el objetivo natural del trabajo humano es precisamente ese, ¿no? El de la vida contemplativa, el de poder descansar y no hacer absolutamente nada, y no el de alimentar pues esa acumulación indefinida que promueve el calvinismo y estar tirado en el sofá con el móvil
no es no hacer absolutamente nada. Es decir, al final hay que buscar, siempre el ser humano va a tender a buscar métodos de entretenimiento, eso está claro, pero bueno, hay métodos de entretenimiento que son mejores y son peores, es evidente. Y bueno, en este caso, pues Simone Weil sería todavía más radical y diría que toda apropiación pues destruye aquello mismo que pretende alcanzar. Y en su defensa de lo contemplativo, pues muchos la han calificado indudablemente de mística, pero desde luego sería un error también interpretar esa dimensión suya como un abandono deliberado de la facultad racional, porque Simone no fue una mística como tal al uso, aunque ya te digo que cuando buscas a Simone Weil normalmente te suele aparecer el apelativo de mística cristiana, pero para mí Simone en realidad lo que es la encarnación contemporánea de la filosofía clásica, es decir, incluso con los modos y con el estilo de los griegos, porque cuando la lees muchas veces tienes la misma sensación que cuando estás leyendo a Aristóteles o un diálogo de Platón, no sé por qué, porque realmente se mezcla su estilo, o sea, su estilo es más tirando a moderno, pero verdaderamente en muchos otros casos a mí me recuerda muchísimo a estar leyendo cualquier texto antiguo. Entonces, por eso para mí es también imprescindible leer esta obra, porque es muchísimo más que una reivindicación religiosa, porque es el ejercicio de llevar hasta sus últimas consecuencias aquella intuición platónica de que el conocimiento verdadero exige una transformación tanto ética como espiritual del sujeto, y solo desde esa perspectiva podemos comprender pues estos dos conceptos que le dan título, la gravedad y la gracia, porque, pues bueno, como hemos dicho, por un lado la gravedad designa aquellas fuerzas que nos mantienen prisioneros de las ilusiones del ego y de la necesidad, mientras que la gracia o la luz, por el contrario, pues nombra aquello que aparece cuando cambiamos la mirada, cuando la enfocamos hacia algo que es mucho más importante que nosotros, que estaba ahí mucho antes de que nosotros estuviéramos y que de manera fugaz pues puede conducirnos a ese orden del bien que emana directamente de lo divino. Y leído desde una perspectiva platónica, ya os digo, esta obra es imprescindible, tiene una coherencia extraordinaria y en ella pues constantemente se repiten pues distintas variaciones de la misma cuestión, que no es otra que la de cómo podemos liberarnos de aquellas ilusiones fabricadas por nosotros mismos y abrirnos a una realidad que no dependa de nuestra voluntad. Porque desde luego lo que implica en última instancia la noción de gravedad es que, pues, al igual que si yo ahora mismo salto por la ventana, no puedo decidir caer al vacío, sino que lo voy a hacer de forma inevitable, pues la inmensa mayoría de nuestras acciones no son verdaderamente libres, y mientras que nosotros creemos decidir o elegir o actuar espontáneamente, nuestras vidas pues son al final la manifestación de aquella máxima schopenhaueriana que afirmaba que podemos hacer lo que queremos, pero no decidir lo que queremos. Y en ese sentido, pues una filosofía platónica como la de Simone Weil no deja de estar emparentada con las doctrinas volitivas, en tanto que al final, pues ya sabemos que la doctrina de Nietzsche bebe directamente de la de Schopenhauer, entonces lo que sugieren es que estamos atravesados por una serie de impulsos que no podemos controlar, y eso es lo que se manifiesta también en esa noción de la gravedad de Weil, donde hay una indudable manifestación de la voluntad de poder nietzscheana, ¿no? De hecho, pues lo único que hacía Nietzsche al final era criticar la criminalización de la voluntad y los impulsos corpóreos, negando que existiera categoría alguna por encima de ellos, frente al dualismo platónico que, pues al final tenía que defender o fundamentar el esfuerzo filosófico, y para ello creaba una dimensión supraterrenal donde la noción de verdad pues estaría allí esperándonos con los brazos abiertos, ¿no? Así que de tal manera, para una filósofa como Simone Weil, que seguía esta estela del platonismo, cualquier impulso terrenal como el ego, el amor propio, el miedo, la ambición, el resentimiento, pues no serían más que desvirtuaciones de la energía que nos degradan y que nos alejan de ese bien verdadero, ¿no? De ese mundo inteligible.
Así que por encima de todo, lo que la gravedad designa es el reino de la necesidad, de la estructura física que da forma a lo creado, y en este sentido vemos que Simon encarna una vez más la figura de cualquier filósofo del mundo clásico, porque como bien sabemos, pues lo que hacían muchos de ellos era primero desarrollar teorías físicas sobre el mundo y después trasladarlas al plano de lo ético, de lo puramente existencial, ¿no? Por ejemplo, pues los estoicos primero formulaban ese orden natural invariable, también de la necesidad, ¿no? Para después promulgar que los seres humanos, pues, debían practicar la apaceia y la aceptación frente a todo aquello que no depende de uno mismo, en tanto que, pues, todo aquello que no depende de uno mismo forma parte de ese orden necesario, ¿no? Los epicúreos, por el contrario, pues promovían el atomismo y trasladaban esa imagen de Leucipo y de Demócrito, mecanicista y arbitraria del mundo, al plano de la ética para afirmar que no se debe temer a la muerte y que no se debe temer tampoco a los designios de los dioses, en tanto que ni siquiera los dioses podrían atentar contra las leyes físicas, ¿no? Ahí vemos lo que sería el germen del ateísmo, ¿no? Claramente en Epicuro. Y en cambio, en la modernidad, pues vemos que esta tradición queda definitivamente rota con las críticas kantianas, donde la ética se muestra como absolutamente independiente y radicalmente opuesta a la ontología y a la explicación física del mundo, si bien esto pues no le libró al bueno de Kant de recibir ese aluvión de insultos por parte de Nietzsche, pues al cual le parecía extremadamente incoherente negar la cognoscibilidad de aquello que era el noúmeno en el apartado epistemológico para proceder a afirmarla rotundamente en la ética. Pero sea como fuere, pues Simone Weil en este caso nos trae esa nostalgia griega y va a recuperar esa relación estrecha entre la física y la ética, que también lo habría hecho Nietzsche en realidad, pero bueno, Simon lo lleva hasta tal punto de que emplea un término newtoniano, ¿no? El concepto de la gravedad, y este le sirve para explicar cómo el alma humana se abandona a las leyes físicas y reproduce una y otra vez los mismos movimientos. Y a partir de esta relación, pues es como acabará desarrollando una de las mejores respuestas al problema del mal, que personalmente, ya os digo, no es por desmerecer a ninguno de los escolásticos frente a esta señora, que seguramente que a algunos les parecerá una barbaridad, pero a mí es que no se me ocurre una mejor explicación o justificación para el problema del mal que la que aparece en esta obra, así que ya solo por ese motivo hay que leerla. Porque en este caso no estamos hablando de esa argumentación plotiniana que claramente aparece urdida con el único propósito de justificar a Dios y de mantener intacta su omnibenevolencia, sino de un desarrollo que niega la ontología del mal al entender que este es el resultado del funcionamiento automático de la gravedad, es decir, de la necesidad inherente a la física del mundo, y en razón de esto, pues escribirá Simon uno de los pasajes más célebres de su obra, que lo tengo por aquí marcado. El mal imaginario es romántico, variado. El mal real es lóbrego, monótono, desértico, aburrido. El bien imaginario es aburrido. El bien real es siempre nuevo, maravilloso, embriagador. Así pues, la literatura de imaginación es aburrida o inmoral, o una mezcla de ambas. Solo escapa a esa alternativa, pasando, por así decirlo, a fuerza de arte, del lado de la realidad, algo que solo el genio puede hacer. Determinada virtud inferior es una imagen degradada del bien, de la que es necesario arrepentirse y de la que es más difícil arrepentirse que del mal. Fariseo y publicano. El bien, como contrario del mal, es equivalente a él en un sentido como todos los contrarios. Lo que el mal viola no es el bien, puesto que el bien es inviolable. Solo se viola un bien degradado. Lo que es directamente contrario a un mal nunca es del orden del bien superior, apenas está por encima del mal, a menudo. Ejemplos: robo y respeto burgués de la propiedad, adulterio y mujeres honradas, caja de ahorros y despilfarro, mentira y sinceridad. El bien es esencialmente distinto del mal. El mal es múltiple y fragmentario. El bien es uno. El mal es aparente. El bien es misterioso. El mal consiste en acciones.
el bien en la no acción, en la acción no actuante, etc. El bien tomado al mismo nivel del mal y oponiéndose a él como un contrario a un contrario es un bien de código penal. Por encima se encuentra un bien que en cierto sentido se parece más al mal que a esa forma baja del bien. Eso hace posible mucha demagogia y paradojas tediosas. El bien que se define del modo como se define el mal debe ser negado. El mal, sin embargo, lo niega, pero lo niega mal. ¿Existe unión de vicios incompatibles en seres entregados al mal? No creo. Los vicios están sometidos a la gravedad, y por eso no hay profundidad ni trascendencia en el mal. Lo más importante de este fragmento, pues es lo primero que nos dice, que es aquello de que el mal imaginario es romántico y variado, mientras que el mal real es monótono, es sombrío, desértico, aburrido. Y aquí es donde Simon nos muestra la relación directa que hay entre el mal y la necesidad, y sobre todo la forma en que el ser humano se engaña con respecto al mal, porque a menudo nos pensamos, pues eso, que el mal es un acto excepcional, fascinante, que hay que ser muy malvado para cometer el mal, cuando la realidad es que la experiencia cotidiana nos muestra que la mayor parte del sufrimiento humano reside en la repetición mecánica de pequeños actos de egoísmo, de indiferencia, de miedo, y sin ir más lejos, el capitalismo pues seguramente sea la sistematización más atroz de muchos de esos actos, donde la opresión y la desnaturalización humanas pues no llegan a través de grandes momentos de violencia, sino que pues está en el socavamiento que produce en la persona el tener que vivir, levantarse cada mañana para producir o someter prácticamente todas sus decisiones a los designios de ese monstruo devorador que es el capital, ¿no? Y en este punto resulta inevitable retrotraerse a otra de las grandes obras de Simon, como es la Ilíada o el poema de la fuerza, donde pues ella lleva a cabo un análisis genealógico al final de clara inspiración nietzscheana, y que acaba sosteniendo que la verdadera protagonista del poema homérico, de la Ilíada, pues no es la encarnación personal de ningún héroe, sino precisamente la fuerza que acaba sometiendo a quien la ejerce tanto o más como a quien la padece. De esta manera, pues se recurre a un ejemplo histórico y literario para reivindicar la clásica dialéctica hegeliana del amo y del esclavo, aunque Simón pues llevaría esta aún más allá al aducir que esa dialéctica forma parte de una lógica necesaria del mundo, cuya única solución es abrirse o girarse hacia Dios, ¿no? Porque si partimos de la premisa de que el bien y el mal existen, no como construcciones históricas, sino como fundamentos de la realidad, pues el problema se nos aparece cuando nos cercioramos de que esa fuerza que nos atraviesa y esa gravedad no distingue entre buenos y malos y castiga a todos por igual. E incluso aunque esta fuerza sea ejercida en el nombre de una moralidad benefactora, acabará infectando y corrompiendo a los mismos que la emplean, como bien pudo comprobar la propia Simon cuando luchó junto a los republicanos en la guerra civil. Fue aquí donde se fraguó precisamente su defensa del pacifismo, al comprobar que aquellos que luchaban por la igualdad y la democracia pues llegaban a cometer tantas atrocidades como los del otro bando, ¿no? Como el bando de los franquistas. Y a raíz de ello pues escribió lo siguiente: tuve el sentimiento de que cuando las autoridades temporales y espirituales ponen una categoría de seres humanos aparte de aquellos cuya vida tiene un precio, no hay nada más natural para el hombre que matar. Cuando se sabe que es posible matar sin arriesgarse a castigo o reprobación, se mata, o al menos se rodea de sonrisas alentadoras a los que matan. Este es pues el párrafo de una de sus cartas, que es bastante lapidario con los movimientos revolucionarios, que ahora hablaremos de la relación de Simon con ellas. Y al final pues nos revela eso, que el resultado lógico de dejarse llevar por la fuerza gravitacional inherente a nosotros pues es cualquiera de las peores atrocidades que uno pueda imaginarse, incluida el asesinato, o peor aún, pues el genocidio, la tortura. Y las autoridades terrenales que ejercen la fuerza para castigar estos impulsos, pues no solo serían insuficientes, sino que secretamente estarían alimentando, perpetuando la vorágine de violencia. Y no hay duda de que la concepción de la miseria humana que tenía Simón
pues también fue moldeada por todas esas decepciones que ella vivió y por el hecho de que le tocó vivir tiempos muy convulsos. Estuvo en la guerra civil, se tuvo que ir de Francia por la Segunda Guerra Mundial, se la prohibió enseñar. Ella huyó de los nazis, pero los franceses también la prohibieron enseñar por ser judía. Entonces, ella en general pues siempre vio que por mucho que el fascismo claramente fuese esa encarnación del mal, resulta que el bando que se oponía al fascismo tampoco eran santos, precisamente, ¿no? Y por este mismo motivo, pues decidió abrazar aquella religión que siempre la había fascinado, entendiendo, pues bueno, que el cristianismo pues era una tercera vía entre ese bien y ese mal terrenales que, como hemos leído aquí, pues la lucha entre el bien y el mal terrenales no embarga un bien superior realmente, es una lucha que solo produce dolor y muerte, y en ese sentido, pues lo que aparece en sus escritos es una visión que puede resultar profundamente pesimista de la condición humana, imbuida claramente de un marcado determinismo, como ya hemos dicho, pues influido por Schopenhauer. De hecho, pues si Schopenhauer creía que la práctica del ascetismo era la única escapatoria a esa voluntad que nos lleva siempre a vivir en guerra con el otro, pues Simon defenderá que hay que experimentar esa guerra hasta cierto punto para algún día ser capaces de dejar que la luz penetre en nuestro interior. Y esta es precisamente la visión del mal que puede constituir una argumentación todavía mejor que la de muchos escolásticos, a mi juicio, porque nos demuestra que el mal es absolutamente necesaria, la experiencia del mal es absolutamente necesaria en todos los sentidos. Es decir, para Simone Weil es necesaria una representación del mundo en la que el sufrimiento sea la tónica imperante, porque sólo así podremos sentir que necesitamos a Dios. Es decir, si estamos en un mundo habitados por la injusticia, tendremos que buscar la justicia, ¿no? No tendría sentido esa búsqueda en un mundo que ya sea justo. Entonces, solo es posible para nosotros amar la verdad si estamos atenazados por la mentira, y por eso es precisamente que Dios se oculta, y por eso es que el mundo parece a veces diseñado, o casi la mayoría del tiempo parece diseñado por una criatura malévola para que el ser humano pueda constituir un movimiento hacia el bien. De lo contrario, no habría ningún sentido para nuestra existencia. Y aunque esto parezca difícil de aceptar, todas las miserias y penurias, todo el dolor y la muerte que rodean al mundo serían una derivación del amor divino, en tanto que aparecen por la necesidad de un mundo que ha sido creado por Dios, y en tanto que nosotros residimos en esa miseria, es decir, nosotros existimos para que esa miseria exista y para que nosotros podamos ser una búsqueda hacia el bien. Es triste, pero es así, hay que aceptarlo. Si nosotros existimos, el mal debe existir para que nosotros constituyamos esa búsqueda. Así que, pues aunque uno de los mejores argumentos esgrimidos a menudo por el ateísmo sea precisamente este, tanto el problema del mal como esa ocultación de Dios que se da tanto en la ausencia de moral del mundo como en las propias leyes físicas, porque, pues claro, parece increíble o parece inverosímil, ¿no?, que haya un Dios concreto que nos haya creado a nosotros y que al mismo tiempo haya creado un universo que es infinito, inabarcable, que nosotros solo seamos una pequeña proporción espacial y temporal de ese universo, como que no tiene sentido, ¿no? Y que parece que Dios ha creado las leyes físicas incluso adrede para ocultarse, ¿no? La realidad es que Simone Weil responde con una lógica aplastante y diría que esto es necesario, que Dios se aparta de nosotros para que podamos amarlo, porque la verdad pues solo puede entenderse como esa búsqueda y no tendría sentido que fuese directamente accesible para nosotros. De esta manera, pues esa necesidad a la que Simon bautiza como la gravedad no es más que la barrera necesaria para que nosotros podamos ser, que es pues ese muro que se levanta entre Dios y entre nosotros para permitirnos desarrollar esa búsqueda, mientras que los ateos pues parecen pretender que Dios tendría que dárnoslo todo mascado y que cualquier fenómeno del mundo que parezca ocultar a Dios lo hace que refuta realmente la existencia de Dios, ¿no? Y es que, bueno,
evidentemente este vídeo no es para criticar a los ateos, teniendo en cuenta que yo me considero ateo, pero personalmente pues creo que ni siquiera San Agustín desarrolló una argumentación tan certera, tan incontestable, tan poética, también como la de esta autora, y ese es otro de los motivos por los que su obra, nuevamente, voy a repetir, me parece una de las más fascinantes, imprescindibles, se lee además en media tarde. O sea, bueno, esta obra concreta, obviamente tiene más. Entonces, más allá de ese tono poético, creo que es necesario leer a Simone Weil. Y de hecho, debo decir que la primera vez que leí su capítulo dedicado al mal, realmente me pareció una de las mejores cosas que había leído en mucho tiempo y tal vez en toda mi vida, ¿no? Porque pues comienza con una afirmación, ya de por sí es absolutamente brillante, que es la de que el mal es lo ilimitado, pero no es lo infinito, porque solo lo infinito limita lo ilimitado. Es decir, tanto la materia como la energía que la reviste o que la regula son ilimitadas, en tanto que están sujetas, ¿no?, a ese principio de conservación, por el cual pues ni la materia ni la energía se pierden. Yo, si me muero, pues mi cuerpo va a ser pasto de la tierra, pero va a volver a la tierra. Pero a su vez, pues toda esa materia y esa energía que son ilimitadas están sujetas a un origen divino que lo que limita es su capacidad para producir el mal. Porque por mucho que este mal pueda parecernos, como ya hemos dicho, una refutación clásica del teísmo, este nunca va a ser lo suficientemente grande como para impedirnos encontrar a Dios. Y esta es básicamente la solución de Simone Weil a un problema de tan largo recorrido, ¿no? Todo ello pasa por negar el carácter excepcional del mal, afirmando que esa falsa infinitud que le atribuimos es producto de nuestra imaginación, porque en realidad el mal es tan limitado como el mismo hombre que lo produce. Según Simone Weil, al hombre no le es dado crear, y todo esfuerzo por hacer esto pues no es más que un pobre intento de imitar a Dios, lo que pues no deja de ser una respuesta también a aquellos que sitúan el origen psicológico de las relaciones, o sea, de las religiones, en la superlativización de la facultad creadora. Es decir, esta teoría que yo mismo secundo, de que los seres humanos pues simplemente habrían trasladado su capacidad, su facultad de crear instrumentos a la posibilidad de que una entidad superior pues también les hubiera creado a ellos, ¿no? Nos hubiera creado a nosotros. Sin embargo, Simon también resuelve esto sin pretender hacerlo, porque esta obra no es ningún tipo de compendio de refutaciones o de argumentaciones en contra de las refutaciones ateas, pero lo que nos dice Simon es que esa capacidad humana de crear no existe. No somos capaces de crear absolutamente nada, simplemente somos capaces de recrear nuestra existencia en el trabajo. Y en realidad toda creación pues no es más que la repetición mecánica, toda creación humana es la repetición mecánica de ciertos impulsos que nos alejan de lo contemplativo y por tanto de la verdad, porque además, como bien sabemos, pues el hombre siempre tiene esa desgraciada condición de convertirse en esclavo de sus propias creaciones, véase, como ya hemos dicho muchas veces, el lenguaje, la religión, el capital, como ejemplos principales, la agricultura. Y esto va ligado a la idea de que la supuesta autonomía que la modernidad habría atribuido al hombre es una ilusión y que hagamos lo que hagamos, el mal siempre va a acabar apareciendo, incluso afectándonos por igual, tanto a los que tratamos de actuar bien como a los que no. Y esa clase de ilusiones son precisamente las que Simon señala como fuente del mal, porque como ya hemos mencionado, para ella la imaginación desempeña un papel clave en el mal, ambivalente, porque fabrica una serie de ficciones acerca del mundo, pero sobre todo fabrica ilusiones acerca de nosotros mismos, ¿no? De quiénes somos y de qué nos creemos, ¿no? Cuando en realidad pues no somos nada. Entonces la necesidad nos lleva a menudo a creer que nuestras acciones responden a motivos nobles, que somos libres y que si actuamos bien lo hacemos de forma, pues eso, autónoma, completamente libre, y nos ciega y evita que veamos que hasta el más bueno de los hombres pues está infectado de la misma miseria moral que el resto. Entonces la gravedad es igual para todos y no dejarse llevar por ella no es una cuestión de mérito,
Y de hecho, en muchos casos, pues esto implica que no hemos sufrido lo suficiente, ¿no? Que no hemos vivido las suficientes penurias como para acercarnos a la luz. Entonces las ficciones que fabricamos pues cumplen la función psicológica de proteger el ego de una verdad que resultaría difícilmente soportable, pero precisamente por ello constituyen uno de los principales obstáculos para el verdadero conocimiento. Entonces la lucha contra el mal comienza en una forma de desengaño, en un análisis sobre nuestras acciones que parta de la premisa de que el mal, cuando estamos inmersos dentro de él, no se siente como algo negativo, sino como una necesidad o incluso como un deber. Por ejemplo, dentro de la ética capitalista a todos nos resulta evidente que robar es algo que está mal, mientras que, sin embargo, especular con bienes básicos como la vivienda o quedarse con buena parte de ser un empresario y quedarse con buena parte de lo que tus trabajadores generan, pues no está mal en absoluto, sino que de hecho se considera algo noble y necesario para perpetuar el sistema y para perpetuar esa idea protestante de la prosperidad, ¿no? Entonces, a raíz de esta observación tan sagaz, Simón construye la fusión definitiva entre el platonismo y la espiritualidad cristiana, afirmando que el primer enemigo del ser humano no viene del exterior, sino de un impulso propio que desvirtúa nuestra visión de la realidad. Y esta perspectiva pues explica también por qué ella sentía esa desconfianza hacia las soluciones exclusivamente políticas al problema del mal, porque ninguna transformación de las instituciones, ni siquiera de esas relaciones productivas que nos someten, podría eliminar esos mecanismos de dominación que tienen su origen en el ego. Toda revolución, por tanto, en la concepción baleana, podríamos decir, está condenada a fracasar, porque en el mismo intento de conseguir la emancipación humana mediante esa abolición de las estructuras de poder, pues se dejaría arrastrar por el impulso violento que estaría ya en el germen de esas mismas estructuras. De ahí que al final el socialismo, el comunismo, haya repetido una y otra vez la misma paradoja en la que, guiados por una doctrina cuya máxima era abolir las clases humanas, pues han terminado generando nuevas clases dominantes y opresiones incluso mayores y más cruentas que las producidas por el capitalismo. Y es que el mal no desaparece simplemente porque cambien los protagonistas de la historia, sino que es necesario un cambio absoluto en nuestra visión, un desapego de nuestras propias fantasías que pueda conducirnos a una contemplación verdadera del mundo que nos rodea. Y eso en muchos casos puede pasar por la resignación de que la miseria no va a desaparecer. Así que en este caso, Simón nos insta a seguir el ejemplo de Jesucristo sobre, pues por ejemplo, sobre quien habría recaído toda la violencia criminal del Imperio Romano y que sin embargo habría convertido la misma en puro sufrimiento y por tanto en redención, mientras que la gravedad nos lleva a convertir todo sufrimiento en venganza y en pecado, y en realidad, como diría Simón, los verdaderos inocentes son quienes pueden sentir el infierno en vida y no responder con más violencia. En cambio, los revolucionarios pues estarían perpetuando una despiadada lógica del sacrificio que parece atravesar todas las épocas, por la que en muchos casos el dolor puede emplearse como moneda de cambio. De hecho, pues tenemos esa famosa lógica sacrificial por la que se sabe que en muchos pueblos y épocas distintos, pues era, por ejemplo, era admitido el cortarle una extremidad a alguien como pago de una deuda. Ya ves tú, qué chorrada, pero es así. A menudo el sufrimiento le sirve al ser humano, el sufrimiento del otro le sirve al ser humano como compensación. Por ejemplo, como hacían los yakuza de Japón, que le cortaban un dedo a alguien para perdonarle una deuda, o en la Edad Media pues se cortaba una mano. Pues en fin, se entendía que el dolor de la persona podía llegar a compensar una pérdida económica, ¿no? Y esta es la misma lógica que se termina aplicando, o sea, aunque esto nos parezca extremo, es una lógica que sigue perviviendo a día de hoy, porque después pues, se aplicaría con los torturados o con los condenados a muerte, y que, como bien nos revela Michel Foucault, se habría sofisticado con el desarrollo de las cárceles para convertir el castigo en algo mucho más implacable y perecedero incluso que te corten una mano, porque pues las cárceles
al encerrar no solo el cuerpo y el alma de las personas, sino también lo que haría sería condenarlas a pertenecer de por vida a ese fenotipo del criminal, a esa figura que van moldeando, no lo va moldeando la comisión, el cometer crímenes, sino que lo va moldeando precisamente el castigo, ¿no? Y desgraciadamente es un hecho, desde este punto de vista Foucaultiano, que todo sistema penitenciario está pensado como un castigo y por tanto como una perpetuación de la violencia y del crimen. Y desde la perspectiva de Simone Weil podríamos decir que la sociedad estaría convirtiendo su sufrimiento en venganza, hallando una liberación temporal al hacer caer todo ese sufrimiento multiplicado sobre los criminales, siendo toda condena una transferencia del mal, de la miseria acumulada por esa misma sociedad sobre el condenado, ¿no? Es decir, es la lógica que se ha llamado la del chivo expiatorio, ¿no? Que Foucault también empleaba este término. Para al final, pues eso, la sociedad cree que podrá paliar todas las carencias morales haciendo recaer sobre una serie de individuos la violencia que esa sociedad acumula, ¿no? El problema, como nos dirá Bale, es que cuando se produce una transferencia del mal, este no disminuye, sino que aumenta por una especie de fenómeno de multiplicación inherente a la gravedad. Así que la gran pregunta, pues es evidente, ¿no? Que es, ¿existe manera alguna de vencer a ese mal? Pues bueno, lo que está claro es que esta superación no pasa mediante la simple afirmación de la voluntad, porque ésta sigue perteneciendo, es la máxima expresión, concretamente, del reino de la gravedad, y transferir el mal a las cosas exteriores, pues supone deformar las relaciones de esas cosas. Y en ese sentido, Simon lleva a cabo una crítica de la racionalidad que es también muy similar a la de Nietzsche, al afirmar que tratar de encontrar compensaciones o justificaciones para el mal es algo tan perjudicial como tratar de explicar el contenido de cualquier otro misterio dentro del plano de la inteligencia. Y al final esto es lo que harían los revolucionarios, ¿no? Tratar de negar la necesidad del mal y acabar perpetuándolo de forma en muchas ocasiones inconsciente. Y esta es la negación de la tragedia de la que hablaba Nietzsche y que señalaría como uno de los males endémicos de la historia occidental, la cual estaría detrás de todas esas corrientes de pensamiento que, en su afán por alcanzar el bienestar humano por medio de la teorización, pues nos habrían llevado de la mano a este advenimiento del nihilismo y, paradójicamente, pues a una multiplicación del sufrimiento, ¿no? Y lo que pasa cuando intentas optimizar teóricamente un mundo que se escapa constantemente en ese devenir de toda conceptualización. Así que este proceso, pues, comienza, de hecho, como ya sabemos, con una negación literal de la tragedia, porque como ya hemos tratado ampliamente en este canal, porque, pues bueno, es mi obra favorita de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, es la obra que denuncia que el socratismo acabó con ese estilo dramático griego que alcanzó su plenitud para Nietzsche con Sófocles y con Esquilo, que ahí era la perfecta encarnación de la ingenuidad y de la afirmación plena de la vida que tenían esos presocráticos, y en cambio, pues el optimismo racionalista que vino con Sócrates, ¿no? Como respuesta a los sofistas, pues habría dado paso a una nueva forma de tragedia cuyo máximo exponente pues sería Eurípides, y que en su afán por justificar todas las miserias de la vida pues acabaría sembrando el germen de la misma semilla revolucionaria que Simon estaría criticando en esta obra. Es decir, los modelos estéticos y los modelos de arte, como ya sabemos, son esenciales y son los que definen a un pueblo, ¿no? Entonces, bueno, podemos mirar cuáles son los nuestros y ahí nos haremos una idea. Pero el caso es que pues, los griegos presocráticos tenían una forma de tragedia que no negaba la tragedia, ¿no? Es decir, sus personajes vivían tragedias porque la vida era así de trágica y esas tragedias no necesitaban justificación ni compensación, mientras que después vino Eurípides a tratar de meterle ahí con calzador un equilibrio a la tragedia y al que todo suceso terrible tuviese una especie de compensación o de explicación muchas veces supraterrenal, ¿no? Y bueno, en el caso de Simone Weil recurre aquí, en este caso, a una frase de los hermanos Karamazov,
para reivindicar un deontologismo ético que habría de acercarnos verdaderamente al bien, y es aquel famoso discurso de Iván Fyodorovich, donde dice que ningún hipotético beneficio para la humanidad merece la lágrima de un niño, ¿no? Un discurso que, con todas las veces que he leído este libro, me lo sé casi de memoria, porque, pues bueno, Los Hermanos Karamazov es de las mejores obras de la historia de la humanidad. Ya haré un vídeo hablando de cuáles son mis novelas, las que más recomiendo. Pero bueno, en este caso, de que la lágrima de un niño no, o sea, ningún beneficio para la humanidad merece la pena de que un niño derrame una lágrima, Simón afirmaría que solo hay un motivo por el que habríamos de aceptar esa lágrima, y es el de que Dios así lo ha querido, y por ese motivo no solo habríamos de aceptar esa lágrima, sino todo un mundo compuesto enteramente a base de maldad. Y sin embargo, en nuestra acción deberíamos seguir manteniendo esa máxima. Es decir, el único motivo legítimo de que haya miseria humana es que Dios lo ha querido, pero nosotros no podemos ser, o debemos intentar, en la medida de lo posible, no ser los perpetuadores de esa miseria. Entonces, cualquier otro motivo que no sea el amor de Dios para la miseria del mundo, pues es algo que forma parte ya de nuestra imaginación, que de forma irrevocable pues nos conduce a cometer toda clase de infamias en nombre de un ideal que en muchos casos puede incluso ya recaer sobre algo abiertamente negativo, como es el caso del fascismo, por ejemplo. Es decir, no tiene que ser un ideal bueno el que nos lleva a hacer acciones malas, sino que sea un ideal bueno, sea un ideal malo, la violencia se acabará recrudeciendo. Entonces, en el caso del fascismo, por ejemplo, pues estamos hablando de un ideal que ya se presenta sin tapujos como algo abiertamente negativo, abiertamente malvado, pero que los hombres, al dejarse llevar por la gravedad, pues serían capaces de convertir en algo objetivo y de suprimir esa barrera social, ¿no? Que es algo que está sucediendo actualmente en nuestra sociedad y que nos muestra por qué la imaginación puede ser una herramienta tan peligrosa. Es decir, el sueño con la razón produce monstruos, nunca nos olvidemos. Entonces dirá Simón que incluso ya estando consumado, el mal sigue conservando su carácter de irrealidad, y que precisamente de ahí es donde procede la simplicidad de los criminales, porque todo es simple en el sueño, seguramente la simplicidad de los fascistas también. Y sin embargo, como bien sabemos, a Dios también se le atribuye una perfecta simplicidad, ¿no? Que es la consecuencia inevitable de ese dualismo de sustancias en el que el mundo terrenal pues representa la multiplicidad y Dios, por tanto, tiene que representar la unicidad. Y sin embargo, la simplicidad divina es la propia de la virtud suprema. Es una simplicidad que es verdaderamente perfecta y no aquella que conduce a los humanos a dejarse arrastrar por el mal. Así que desde esta perspectiva, el problema del mal se convierte en una cuestión verdaderamente metafísica, que más allá de la moralidad se extiende a la discusión sobre qué tipo de realidad hace posible una acción verdaderamente buena. Porque el bien no puede nacer, en ningún caso, del ego, de nosotros mismos, y por tanto tiene que nacer inevitablemente de la suspensión del yo. Y de otra manera, pues todo bien que hagamos, ya sea ayudar a una abuelita a cruzar la calle o lo que se os ocurra, no es un bien real. No digo que dejéis de hacerlo, pero es un bien que siguen haciendo del ego. Entonces, esta es una suerte, lo que propone aquí Simón, es una suerte de epogé que consiste en el cese espontáneo de esa atracción gravitatoria, gracias al cual se nos abre un espacio para la libertad verdadera, en tanto que hace participar al individuo del orden del bien que le trasciende. Pero en primer lugar, el individuo debe asumir que la extrema infelicidad que atenaza a todos los seres humanos no es la creadora de esa miseria, sino simplemente la que nos revela que está ahí, y en ese sentido tiene un papel necesario. Toda injusticia del mundo al final nace del desconocimiento de que la miseria humana pues es constante y es irreductible, y la injusticia al final nace de aquellos que creen que pueden situarse por encima de la miseria y que ésta no les va a alcanzar, cuando en realidad ellos son tan golpeados por la desdicha como los que están debajo, ¿no? Entonces la miseria es igual de grande en cada hombre, de la misma manera que la grandeza procede de un solo Dios,
una concepción, como ya hemos dicho, que es profundamente schopenhaueriana, que nos invita a abrazarnos colectivamente y a comprender los motivos del otro. Y finalmente, pues Simon concluye su capítulo del mal con estas brillantes palabras. ¿Cómo podría no haber maldad en el mundo? El mundo debe ser ajeno a nuestros deseos. Si lo fuera sin contener mal alguno, nuestros deseos serían entonces completamente malos. No debe ser así. Hay toda gama de distancias entre la criatura y Dios, una distancia en la que el amor de Dios es imposible. Materia, plantas, animales, el mal es ahí tan completo que se destruye. Ya no hay mal, es espejo de la inocencia divina. Nos hallamos en el punto donde el amor es únicamente posible sin más. Es un gran privilegio porque el amor que une es proporcional a la distancia. Dios ha creado un mundo que no es el mejor posible, sino que incluye todos los grados del bien y del mal. Nos encontramos en el punto en el que es el peor posible, porque más allá se encuentra el grado en que el mal se convierte en inocencia. Claro, esto lo escribía en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese sentido, parece evidente también que Simon Bale se anticipa a la tesis de la banalidad del mal formulada décadas después por Hannah Arendt, cuando asistió al juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. La similitud es más que evidente porque, pues igual que Arendt destacaba que el mal no necesita encarnarse en figuras grandilocuentes ni servirse de individuos extraordinariamente crueles, porque le basta con que los seres humanos sean incapaces de sustraerse a determinados mecanismos que reproducen la violencia. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que tanto este señor, Adolf Eichmann, como Adolf Hitler, no eran más que tipos mediocres que lograron convencer a una gran cantidad de individuos igualmente mediocres de la conveniencia de un ideal que, como ya hemos dicho, era abiertamente malvado, no se ocultaba. Tampoco se oculta hoy en día la ultraderecha. Claro que lo verdaderamente inquietante aquí es que Simon Bale nos dice que nosotros somos igual de mediocres y que todo lo que podemos hacer es admitirlo, cosa que no harían pues estos señores, desgraciadamente, ¿no? Porque en la reflexión de Simon Bale es cierto que se nos abre una instancia superior a la de Arendt, que pues al final se limitaba a definir que la característica principal de aquellos que dirigieron los campos de exterminio nazis no era una maldad diabólica, sino una extraordinaria incapacidad para pensar por sí mismos, algo que, pues salvando las distancias, es básicamente lo mismo que afecta, pues eso, a todos aquellos que hoy en día se dedican a tragarse y a difundir los bulos propagados por la ultraderecha en las redes sociales. Es decir, que cualquier cosa que se adecue a su sesgo de confirmación, ellos lo van a compartir, da igual si es verdad, si es mentira, cualquier cosa que lean sobre los inmigrantes, sobre los ocupas, sobre cualquier otra cosa, cualquier cosa que cuadre con su relato, ellos lo van a compartir y lo van a defender como si fuese un dogma, y luego si se demuestra que es mentira, pues bueno, da igual, ¿no? Entonces al final estos es lo mismo que los que dirigían los campos de exterminio, son funcionarios del mal, son disciplinados, son eficientes, aunque, pues bueno, en este caso los que difunden bulos en Twitter, en muchos casos los que los comparten, que conozco a más de uno, lo harían sin cobrar un duro de estas élites que están ahora mismo avivando la ola reaccionaria. Sin embargo, pues bueno, como ya he dicho, Simon Bale va a ir mucho más allá al afirmar que el problema reside en la propia estructura del ego humano y no en una falta de criterio o de reflexión política, y desde luego pues creo que conviene tener muy en cuenta sus palabras, porque lo que es evidente es que a lo largo de la historia han sido muchas personas intelectualmente brillantes también las que han apoyado el mal entendido como el mal abiertamente, ¿no? Porque al final para Simon Bale habría mal tanto en el fascismo como en los que se opusieron a él. Y entonces, por mucho que en lo que es el mal abierto, ¿no? El fascismo, por mucho que las filas del fascismo, por ejemplo, pues hayan estado compuestas mayoritariamente de encefalogramas planos, como los que nos podemos encontrar en cualquier agrupación neonazi, también ha habido grandes intelectos. Uno de los ejemplos más paradigmáticos pues podría ser el de Martin Heidegger, pero sin duda existen muchísimos más. Y nuevamente esto nos revela que la inteligencia, el conocimiento, entendido como, pues, como acumulación,
de conocimientos no nos libera de la necesidad y que por tanto en Platón y en el mito de la caverna podría residir el secreto de entender por qué la maldad sigue imponiéndose en el planeta, aun pese a que nuestros conocimientos sean cada vez más amplios, ¿no? Esto es lo que horroriza a muchos. ¿Cómo es posible que hoy en día, que tenemos más acceso a información que nunca, esté habiendo un auge de estos discursos? Bueno, pues sorpresa, ¿no? La acumulación de conocimientos no conduce a ser más inteligente. Entonces lo que hace Hannah Arendt con su banalidad del mal es analizar el funcionamiento del totalitarismo desde una perspectiva política e institucional, mientras que lo que está haciendo Simone Weil en esta gravedad y la gracia pues es algo que nos gusta mucho más, que es un análisis metafísico, ¿no? Con el que describe pues una condición antropológica universal. Entonces cada uno de nosotros pues experimenta de forma casi continua la tentación de sustituir la realidad por ficciones que alimentan nuestro amor propio y que reducen al otro a un mero instrumento con el que justificar nuestras acciones como parte de un relato convincente, ¿no? Eso es lo que hacen las ideologías. En este caso la inteligencia no sirve de nada si esta no va acompañada de la atención, que constituye uno de los conceptos centrales de la filosofía de Simon, porque es la apertura desinteresada al mundo que nos permite realmente romper el círculo de la necesidad, de la gravedad, de forma momentánea. Y este análisis puede ser mucho más valioso que el de Arendt, en tanto, pues eso, como ya hemos dicho, que desarrolla una verdadera metafísica del mal que nos permite comprender por qué los intentos por instaurar la igualdad y la justicia social han acabado también en horrores incluso mayores que los del nazismo en algunos casos, porque la realidad indudable es que los nazis pues partían de un ideal enfermizo y delirante de superioridad racial, en favor del cual cometieron pues atrocidades difícilmente imaginables, pero igualmente los soviéticos, que partían del noble ideal de la igualdad humana y de la emancipación, acabaron no solo cometiendo las mismas atrocidades, sino justificándolas en muchos casos también en base a ciertas creencias tan enfermizas y tan delirantes como la de los nazis. Incluso crearon el Homo Sovieticus, ¿no? Es decir, también crearon un ideal racial completamente absurdo. Entonces podemos entrar a valorar dónde está el error político o teórico, tanto en el ascenso del fascismo como en el hecho de que el comunismo se alejase tanto de su ideal original, pero lo cierto es que en ambos sucesos parece haber un denominador común, algo que muchas personas dan por hecho de forma intuitiva, y es que el ser humano está naturalmente diseñado para el mal. Frente a eso, Simone Weil opone una noción eminentemente religiosa, que es la de la gracia, y aunque esta palabra nos remite inmediatamente al lenguaje teológico, hay que introducir un par de puntualizaciones, porque hay que decir que la gracia en el plano de lo metafísico es una interrupción, ante todo, un cese de esa vorágine gravitacional que nos arrastra, un desapego que es ascético hasta cierto punto, porque Simon afirma que el vacío es ese bien que no podemos representar ni definir, que lo que buscamos verdaderamente es el vacío, es lo que está más lleno que cualquier otra cosa en la vida, es el noúmeno, que Kant consideraba incognoscible, y que solo va a ser accesible para nosotros a través de ese desapego. Pero para ello pues es necesario experimentar primero la miseria, porque tan solo la infelicidad que obliga a dirigir el apego a objetos miserables es donde lo que nos pone al descubierto el carácter miserable del apego. Y ahí es cuando la necesidad del desapego se hace mucho más evidente. Porque la gracia es lo único que no puede conquistarse por medio del esfuerzo, es lo único que no se desea y que no forma parte de nuestras fantasías, y en ese sentido es una concepción muy similar a la ataraxia de los clásicos, una cierta apelación, o sea, de hecho, se van a ver muchas apelaciones en esta obra al estoicismo, en tanto que Simón afirma que el apego pues nace cuando sentimos que si dejamos de poseer algo, ese algo deja de ser para nosotros, ¿no? Entonces, ese es un error muy denunciado por los estoicos y que aquí ella lo va a recuperar. Es decir, para el ser humano, como dirían
los estoicos, pues no existe una diferencia palpable entre la aniquilación de una ciudad y el exilio fuera de la misma. Es decir, cuando nosotros no poseemos algo, ese algo deja de ser para nosotros. Y ahí precisamente es donde reside la raíz del mal, pero también el secreto de la gracia. Hasta el punto de que Simón nos afirma que la mejor forma de creer en Dios es repetirse que éste no existe y sentir que incluso en el caso de que no existiera, nosotros seguiríamos amándolo. Por este motivo, nuevamente volvemos a decir que el ocultamiento de Dios no es una refutación de su existencia, sino precisamente una necesidad para el crecimiento de ese desapego natural que debe conducirnos a la gracia. Este es sin duda uno de los aspectos más radicales de su pensamiento, que destaca especialmente dentro de esa identificación moderna de la libertad con el fortalecimiento de la voluntad, con ese sujeto que es capaz de construirse a sí mismo a través de sus decisiones. Y Simón, en cambio, pues afirma que al constituirse ese sujeto como el epicentro de la acción gravitacional, su disolución ha de ser una condición indispensable, porque ni siquiera los mayores logros y los mayores virtuosismos que el yo pueda alcanzar se alejan ni un ápice de ese mal que nos reviste a todos, sino que al contrario, en muchos casos nos acercan a él. Frente a Dios, en cambio, nosotros estamos desprovistos de todo poder y precisamente por eso el bien es algo que se recibe y que no se practica y que hace posible nuestra apertura a Él, a Dios y al bien. Entonces aquí ese concepto de la atención, de la contemplación, adquiere toda su importancia, entendido como una disposición de renuncia espiritual a poseer aquello que se contempla. Y es que, como bien nos recuerda Simón, la mirada terrenal del ser humano solo va dirigida a dominar y a hacer suyo aquello donde se posa. Ese es el mecanismo automático de la gravedad, y la única forma de suspender eso momentáneamente pues es el mindfulness, básicamente, es decir, dejar de lado el prejuicio y el deseo para permitir que la realidad se manifieste por sí misma, ¿no? Esta chorrada que se ha puesto tan de moda, bueno, ya desde hace unos años, ¿no? El mindfulness, el vivir el presente, la suspensión del juicio, pues claro, también es algo que ya se nos aparecía, de hecho, en la fenomenología de Husserl, ¿no? Cuando postulaba el mundo de la vida como esa instancia previa a toda conceptualización que sirve de suelo para cualquier otro desarrollo, ya sea científico o metafísico, acerca de la existencia, y pues para volver a ese mundo de la vida, nada mejor que el budismo, ¿no? Como era el caso también del ascetismo de Schopenhauer, ¿no? Y sin embargo, en el de Simone Weil vemos más bien una clara influencia de los antiguos griegos, nuevamente, en este caso de los pitagóricos, que le lleva a emplear también en esta obra el ejemplo del estudio matemático como una forma elevada de oración. Y por cierto, que aquí el mundo de la vida sigue apareciendo con mucha fuerza, en tanto que Simón afirma que la ciencia es pura mística y que sin esa concepción de la matemática pitagórica, la geometría no habría podido recibir el grado de atención necesario para su avance. Recordemos que los pitagóricos pues, fueron una de las escuelas más fascinantes del periodo presocrático, que al mismo tiempo que llevaron la rigurosidad científica y matemática a su máxima expresión, lo hicieron animados por una concepción profundamente mística y religiosa de la misma, lo que nos revela también esa condición, especialmente señalada por Feyerabend, de que la ciencia en realidad pues, es un ejercicio artístico, estético, y que solo por eso ha podido llegar a establecerse como una explicación efectiva del mundo. Entonces Simone Weil adopta este ejemplo de los pitagóricos porque afirma que resolver un problema matemático exige someterse a una verdad unitaria, ¿no? El problema matemático solo tiene una solución, abandonando, por tanto, toda posible solución imaginaria y aceptando pacientemente la resistencia de lo real. Así que en ese sentido se puede establecer una analogía muy clara entre las matemáticas y la contemplación de lo divino, porque éstas pues preparan el alma para una forma de relación con la realidad que es completamente distinta a la lógica habitual del dominio, que a lo mejor, pues mira, podría estar más presente en las humanidades, pero también en otras formas de ciencia, ¿no? Esto puede resultar una putada para aquellos que ya nos hemos olvidado hasta de la tabla del 2,
Aunque debo decir que yo sí que recuerdo esa sensación de someterse a un problema matemático y dejar que él sea el que te conduzca hasta la respuesta. Luego, claro, luego venía la profesora y me suspendía por haber puesto que Pedro tenía menos 23,57 naranjas y ya la sensación esa se me pasaba rápidamente y me llevaba a inclinarme pues por el estudio de estos libros en los que de repente descubro nuevamente que las matemáticas son la disciplina más elevada, ¿no? Así que, en fin, supongo que ya solo me quedan los porros, que esos nunca te fallan. Pero en definitiva, lo que Simon está reflejando con esto es que la inteligencia sigue siendo absolutamente necesaria, en tanto que la gracia pues solo puede venir a nosotros a través del conocimiento, concretamente del conocimiento de que uno, como ser humano, es una reverenda basura. Es decir, la inteligencia se enriquece en los fenómenos contemplativos donde se abandona el yo, como en ese proceso de los problemas matemáticos, en la admiración de una melodía de Bach, por ejemplo, pero llegado al momento, el gesto supremo de la inteligencia debe ser permanecer en silencio, porque los misterios de la fe se degradan cuando los hacemos objetos de afirmación o de negación. Es por eso que también decimos que, por ejemplo, aludiendo a esto de la melodía de Bach, generalmente se disfruta mucho más una música cuanto menos se sepa de música. Esa es la realidad. A medida que vas aumentando tus conocimientos sobre la música, sobre las escalas, sobre los tempos, sobre los géneros, se acaba disfrutando mucho menos de la música porque tú en tu cabeza ya estás conceptualizando lo que está pasando, mientras que si no fuera así, simplemente estarías disfrutando de una forma absolutamente plena de ese mundo de la vida que constituye la música. Y que evidentemente es previo, o sea, el mundo de la vida musical es previo a la conceptualización musical. Es decir, las notas musicales o las escalas o las partituras no existían cuando ya existía la música, ¿no? Como forma artística. Sin embargo, pues bueno, la inteligencia más elevada es la que tiene esa capacidad de callarse. Solo ella puede hacer algo así, porque no hay nada, para Simone Weil no hay nada más cercano a la verdadera humildad que la inteligencia, porque es algo que se ejerce sin apegarse a ello, porque la propia naturaleza de la verdadera inteligencia nos lleva a no sentirnos orgullosos de ella. Fijaos qué bonito esto. Porque cuando uno es verdaderamente inteligente, pues es sabedor de que la verdad es independiente de uno mismo y de que aunque uno se vuelva gilipollas de repente, la verdad va a seguir existiendo de forma independiente a uno. Claro, visto desde esta perspectiva del platonismo, ¿no? Es por ello que la inteligencia pues, es una condición indispensable para la atención, porque, pues, como se suele decir habitualmente, los listos callan para que los tontos hablen, y en realidad así debe seguir siendo. Por ejemplo, para Simon, el verdadero significado de amar al prójimo pues es volcar toda nuestra atención en él, reconocer su realidad irreductible y liberarlo de todas las proyecciones de nuestro ego. Esa es la forma más pura de generosidad, una forma que va estrechamente ligada a la suspensión del yo, o más concretamente a la noción de descreación, que implica renunciar a la inclinación natural constitutiva de toda subjetividad, es decir, la de que yo soy el centro del mundo, y este movimiento constituye pues una apertura a la gracia, en tanto que implica situarnos como el contrario absoluto de Dios, porque si Él es capaz de crear algo distinto de sí mismo y retirarse para dejarle espacio, análogamente nosotros habremos de descrearnos para dejar espacio a la realidad, al prójimo y finalmente al bien. Entonces, lo que hace Dios es esto. Por mucho que pueda suponer una crítica a su omnipresencia, la realidad es que prueba de la omnipotencia del poder divino es que Él es capaz de crear el mundo y de separarse de Él. Incluso aunque Él lo sea todo, sea omnipresente, Él evidentemente tiene el poder de crear el mundo y de retirarse, ¿no? Entonces, Dios nos otorga la existencia para que nosotros se la demos de vuelta y se aparta de nosotros para que llevemos a cabo ese acto de amor supremo de renunciar a nuestra propia yoidad, a la existencia que Él nos ha entregado, de tal manera que la gravedad, es decir, la necesidad, es la pantalla interpuesta entre Dios y nosotros que nos permite ser
y de lo contrario no existiría la raza humana. Y aunque esto pueda resultar casi absurdo, el objetivo de ser es precisamente horadar esa pantalla para en algún momento dejar de ser, y ahí es cuando finalmente nos uniremos a lo divino. Así que la renuncia al ser constituye la forma más profunda de libertad, precisamente porque disminuye la necesidad de apropiación y hace florecer en nosotros una relación distinta con el mundo. Esta es la idea que nos permite comprender por qué Simone Weil concede tanta importancia al vacío hasta el punto de decir que debemos disolvernos en él, porque el vacío es la instancia que está colmada por Dios. Y es que al hombre le ha sido dada una divinidad imaginaria precisamente para que pueda despojarse de ella, y por eso también fue muy necesaria absolutamente necesaria la encarnación, ¿no? Para que Cristo fuese el ejemplo supremo al despojarse de su divinidad real, al caminar entre los hombres e incluso ser abandonado por el propio Dios en el último momento. El desapego y el amor al vacío se oponen radicalmente a nuestra experiencia ordinaria, donde nuestra inclinación es la de llenar inmediatamente cualquier ausencia, una tendencia que, pues, es cada vez más acuciante en las sociedades modernas, donde pues, el sufrimiento debe ser no ya solo justificado, sino inmediatamente compensado con placer, el aburrimiento compensado con diversión, el fracaso con nuevas ambiciones, la incertidumbre con ideologías, etc., ¿no? Entonces, lo que pasa es que el ego le teme al vacío porque interpreta toda carencia como una amenaza para sí mismo. Pero la realidad es que si entendemos que la verdad es algo que se halla fuera del ego, pues solo un alma que abraza verdaderamente el vacío y que se atreve a disolverse en él puede recibir aquello que no procede de ella misma. Este movimiento, pues es de hecho una imitación de la renuncia que lleva a cabo Dios en la creación, donde, como ya hemos dicho, pues renuncia a su omnipresencia y se aparta del mundo para dejar de serlo todo y que nosotros podamos llegar a ser algo. Y sorprendentemente es aquí donde el dualismo platónico finalmente encuentra una narrativa mucho más coherente que la original, donde esa negación de lo sensible que tanto denunciaba y criticaba Nietzsche, pues acaba siendo en realidad la consecuencia lógica de un mundo del que la verdad se ha apartado conscientemente, lo que conlleva que todo aquello que captan las facultades naturales pues es meramente hipotético y carece de un fundamento objetivo. Entonces la naturaleza humana implica que solo poseemos aquello a lo que renunciamos, mientras que todo aquello a lo que no renunciamos o lo que perseguimos pues irremediablemente se nos escapa. Esto es muy de los estoicos también. Por tanto, pues bueno, lo único que podemos llegar a poseer es la gracia, pero para hacerlo debemos renunciar abiertamente a ella y fundirnos con el vacío. Esto es algo que pues resulta muy ambiguo, pero que no deja de suponer pues un movimiento similar a esa aceptación del absurdo propuesta por Camus, porque una vez que hemos comprendido que no somos nada, el objetivo de todos nuestros esfuerzos irá encaminado a convertirnos en nada. Y para ello el sufrimiento pues juega un papel absolutamente clave, porque mientras que habitualmente tendemos a suplirlo con todo tipo de fantasías que solo nos conducen a nuevos sufrimientos, en el momento en el que renunciamos a hacer esto es cuando se abre ese espacio para la gracia. Y Simon nos dirá que precisamente por esto ninguna miseria es demasiado grande, emulando ese célebre dicho de que Dios aprieta pero no ahoga, porque la mordedura de la desgracia es lo que nos permite el conocimiento de la miseria humana, que igualmente es la puerta de toda sabiduría verdadera y en última instancia de esa gracia divina. Así que el dolor es lo único capaz de desmantelar las falsas narrativas del ego, porque por mucho que nos hagamos fantasías, imaginaciones, siempre van a chocar con la realidad, pero para ello esto debe conducirnos en algún momento a ese momento de redención, de asumir que Dios es y que por tanto nosotros no somos o no debemos ser, porque básicamente ambos pensamientos son el mismo, ¿no? Dios es, Dios se ha apartado del ser o de parte del ser para que nosotros seamos, pero para volver a Dios debemos hacer el movimiento de dejar de ser. Puede parecer absurdo, pero es la única forma de que nosotros seamos, verdaderamente. Y lo que podemos deducir de todo esto es que frente a esa lógica de la necesidad que suponía la fuerza gravitatoria de lo sensible, la gracia introduce una lógica completamente distinta, que es la lógica del don, el don que es recibido, que no puede ser exigido ni calculado y que conlleva la renuncia a una de las imágenes que podrían definir el pensamiento de la modernidad,
que es la del sujeto soberano como conquistador de su propia perfección, en otros casos como afirmador de sus contradicciones, y es que solo cuando dejamos de ocupar obsesivamente el centro de nuestra propia existencia puede comenzar a manifestarse ese orden del bien que ya fue establecido como horizonte por Platón y que aparece como el núcleo más profundo de esta obra, de la gravedad y la gracia, el orden del bien, y solo teniendo todo esto en cuenta podemos regresar a esa opinión polémica para muchos que tenía Simone Weil sobre los movimientos revolucionarios. No en vano, una de las frases seguramente más potentes de este libro es aquella inversión de la de Marx, y que por la que Simone Weil diría que la revolución, no la religión, sino la revolución es el opio del pueblo. Y es que de hecho, pues esta crítica se aparece como la consecuencia necesaria de toda esta arquitectura filosófica que hemos reconstruido hoy aquí, más incluso que la evidente crítica al capitalismo que también atraviesa toda la obra de Simone, porque por mucho que ella recurre, y lo vamos a ver, de manera constante a terminología marxista para definir la relación entre el hombre y el mundo, sí que es cierto que en todo momento trata de ir más allá de ese dogmatismo, ¿no? Por ejemplo, cuando afirma que el capitalismo tuvo un origen verdaderamente emancipatorio, pero que sin embargo ha acabado por convertirse en otra de tantas creaciones que han sometido al hombre. Y la gran pregunta para ella, en este caso, es si podemos transferir a cada individuo esa emancipación conquistada por la sociedad. Y la respuesta no puede estar de ningún modo en los movimientos revolucionarios que desvirtúan la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo hasta el punto de hacernos olvidar que el amo depende del esclavo tanto como el esclavo del amo. Recordemos que al final Marx y toda esta gente pues salieron de este círculo de hegelianos, ¿no? Lo que pasa que pues interpretaron a su manera estas dialécticas. Entonces, las relaciones de producción igualmente son una pantalla que se interpone entre la naturaleza y el hombre, de la misma manera que la necesidad es una pantalla interpuesta entre nosotros y Dios, y aquí es donde Simone vuelve a reivindicar su análisis de la Ilíada para afirmar de forma lapidaria que la misma noción de opresión es una soberana estupidez, porque si tomamos el ejemplo del capitalismo, tanto el supuesto opresor como el oprimido, pues están a su vez obedeciendo a una lógica que se escapa a su dominio, la lógica del capital, que se establece como el único ser vivo verdaderamente efectivo, en tanto que todo movimiento del mundo va orientado a su expansión y a la adoración por parte del ser humano de ese monstruo, ¿no?, del capital. Y Simone conocía muy bien, como ya hemos dicho, lo que era la explotación. Ella había trabajado en fábricas, ella había tenido contacto directo con la miseria que atenazaba a la clase obrera y la había sufrido en sus propias carnes. Llevó al final una vida muy dura y murió muy joven pues no recuerdo ahora mismo, de tuberculosis, yo creo. Y ella sabía que el capitalismo y que la opresión de la clase obrera era la injusticia más profunda que embargaba al mundo, pero también entendía la necesidad de esa injusticia y más allá de eso denunciaba los movimientos revolucionarios como sucesos que en un momento determinado pues se convierten en el principal apoyo del opresor y nunca en la liberación del oprimido. Claro, ya tenía este ideal metafísico de lo que era la opresión como de fuerzas que se trasladan de unos a otros, donde los protagonistas de ejercer esa dominación no importan verdaderamente. Entonces, esta crítica de Simone puede ser especialmente hiriente para ese dogmatismo marxista porque nace precisamente de su interior, de una persona que estuvo siempre en contacto con revolucionarios, que fue revolucionaria y lo apoyó cuando en una época marcada por el auge del fascismo. Entonces es especialmente hiriente porque cuestiona abiertamente que esa transformación de las instituciones y de las relaciones de poder que defienden los revolucionarios, pues pueda resolver un problema del mal que en su metafísica se aparece como algo inherente, inevitable, como parte de la condición humana. Entonces, la realidad es que, a la manera de Nietzsche, ella elabora su propia crítica de la crítica y se opone frontalmente a la ilusión ilustrada de que el progreso histórico pueda conducirnos a eliminar progresivamente toda forma de opresión.
De hecho, para ella, la opresión es algo que se va a mantener invariable o que incluso podría aumentar exponencialmente en nuestros intentos por destruirla, por acabar con ella. Y desde su punto de vista, el gran error, no ya de los marxistas, sino de todo el siglo XIX en general, habría sido creer que caminando hacia adelante y en línea recta podríamos llegar a elevarnos en el aire, ¿no? Es por esto que el materialismo ateo es necesariamente revolucionario, porque, pues en ausencia de un Dios, para orientarse a un bien absoluto en el plano de lo estrictamente material, deben situar ese bien en el porvenir, en tanto que todo presente se aparecerá siempre como una acumulación de miserias. Y sin embargo, para que ese impulso sea completo, los materialistas también deben ceder a esa inclinación, igualmente natural en todo el ser humano, de la trascendencia y aupar siempre a un líder que sería la encarnación de la pureza revolucionaria, como en su momento lo fue Lenin, y en España pues lo sería Pablo Iglesias, ¿no? En el 15M. Entonces, pues sin esa figura divina que funciona como mediador entre la perfección venidera y el presente, pues ninguna revolución podría siquiera comenzar a caminar. Claro, Pablo Iglesias tuvo este momento de representar la pureza del ideal revolucionario hasta que se compró el chalet de Galapagar, ¿no? Ahí fue cuando ya le crucificaron, definitivamente. Entonces, la idea atea, por excelencia, es la idea del progreso, que a su vez supone la negación de la prueba ontológica experimental, porque implica que lo mediocre puede por sí mismo producir lo mejor. Y esta es una idea, es la mayor fantasía a la que podemos sucumbir y la mayor generadora de mal, incluso peor que el poner nuestros esfuerzos en un ideal abiertamente malvado como el fascismo. El hecho de pensar que nosotros vamos a ser capaces de transformar el mundo y de acabar con la miseria. Es un engaño. Sin embargo, pues bueno, todo progreso que funde sus esperanzas en lo temporal, pues eso, está condenado para Simone Weil. Recordad que esto no es mi opinión personal, me estoy poniendo en el lugar de la autora, pero bueno, todo progreso, toda revolución que confía en el porvenir, en que lo temporal va a traer la absolución y la emancipación humana, todo eso está condenado al fracaso más absoluto, porque como bien podemos recordar, el propio Platón ya habría situado el origen del mal en la temporalidad, en tanto que el ser humano nunca puede llegar a alcanzar una consistencia plena, pues siempre está dejando de ser lo que es. Únicamente lo eterno sería invulnerable al tiempo, por lo que para que una obra de arte pueda admirarse por siempre y para que una determinada concepción de la condición humana pueda considerarse verdadera, su inspiración debe descender desde el otro lado del cielo, es decir, desde la gracia. En ese sentido, la pretensión cientificista del marxismo pues va a fracasar siempre a la hora de intentar fijar la naturaleza del hombre, que en todo caso seguirá siendo una construcción histórica y sujeta a unas determinadas condiciones que perpetuará la verdadera naturaleza y la verdadera condición humana, que es ese pazos de violencia, ¿no? Es por esto que Simone Weil revela tener incluso una mayor afinidad con los anarquistas españoles, simplemente por el hecho de que estos luchan por un objetivo que es completamente imposible ya de inicio y que como tal degrada mucho menos que un porvenir posible como el de esa dictadura del proletariado que llegó a darse, aunque desde luego no como Marx la había imaginado, pero cualquier cosa que se conciba como imposible pues tiene la capacidad de trasladarnos a lo eterno. Por eso ella afirma que debemos negar la existencia de Dios y creer en él desde esa postura. Es decir, que no debemos inclinarnos por ideales o por fantasías posibles, sino al contrario, ¿no? Por la fantasía imposible de que Dios exista. Esto es la hostia, vamos, no puede ser más poético, más paradójico, más de todo. Entonces, en cierta medida, pues esta no deja de ser una forma distinta de formular la doctrina de Nietzsche acerca de las convicciones, tal y como él afirmaría que la verdad es algo, es una especie de error, ¿no? Pero que es algo que solo puede existir como aspiración y por tanto que todo objetivo no es más que un imposible que debe guiar nuestras acciones. Sin embargo, Simone Weil sí que asume que ciertos objetivos revolucionarios son posibles y que estos son precisamente los más peligrosos, porque ninguna revolución podrá impedir que vuelvan a reproducirse las mismas dinámicas de dominación bajo formas diferentes. Y entonces la ilusión constante de la revolución consiste en otorgar una falsa inocencia a las víctimas
y creer ilusoriamente que si a estas les es otorgada la fuerza, pues sabrán usarla de forma justa y no se van a vengar de sus antiguos verdugos, ¿no? Los ejemplos se cuentan por cientos, desde la Revolución Francesa hasta la Unión Soviética, aunque sí que es verdad que en la mayoría de estos casos las víctimas o los inocentes siguieron siendo los mismos, ¿no? Los pobres. Y al final pues seguirían reproduciéndose estos ejemplos con mucha mayor crudeza, incluso después de la muerte de Simone Weil. No hay más que leer sobre la China de Mao, sobre la terrible revolución camboyana. Ejemplos se cuentan por miles. Y la lectura de esta autora pues, nos revela algo que por otra parte tampoco era muy difícil de intuir, como que estos fracasos que costaron tantas vidas humanas y tanto sufrimiento no fueron esos accidentes históricos que nos han vendido, sino la consecuencia de una ley profunda e inevitable, que es la de que la fuerza tiende siempre a reorganizarse y a multiplicarse mientras no seamos capaces de renunciar a ella. Precisamente por esto, la revolución es el opio del pueblo, tanto o más incluso que la religión. Frente a ello, pues nos queda el ejercicio camusiano de aceptar el absurdo, que en Simon se va a manifestar en el último capítulo de su obra, que paradójicamente pues es la conclusión a toda su obra y a toda su vida, porque esta fue pues bueno, lo último que escribió antes de morir. Y el último capítulo, la conclusión, fue dedicado a la mística del trabajo, donde ella destaca que el único equilibrio al que puede optar el ser humano es al de la acción mediante la cual recreamos nuestra vida en el trabajo, sin negar, por supuesto, esa desnaturalización que produce que sea otro quien se lleve el fruto de nuestro esfuerzo, pero sugiriendo que esta desnaturalización es un mal necesario, en tanto que el trabajo va a consistir siempre en el hombre forjando eso mismo que soporta. Y esto es un ejercicio camusiano porque aquí es evidente que el mito de Sísifo se nos aparece con toda su plenitud en la afirmación de que la monotonía, depende de cómo la entendamos, puede ser espantosa o, por el contrario, puede constituir la máxima expresión de la belleza si ésta se convierte en el reflejo de la eternidad, ¿no? No puede haber nada más monótono que la eternidad, porque cuando el hombre se ve a sí mismo atrapado pues, en esa famosa rueda de la rata, dando vueltas en una jaula circular, pues es cuando, si no se miente a sí mismo con esas fantasías, con esas evasiones que denunciaba Camus, pues es cuando está más cerca de la salvación. En ese sentido, los trabajadores pues son el grupo social más cercano a Dios, especialmente cuando estos ya han perdido toda esperanza, porque en este caso pues habrán renunciado a la imaginación y por tanto a la pantalla que la gravedad interpone entre nosotros y el bien puro. Es por esto que se decía que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Pues bueno, por ahí van los tiros. Entonces, para los pobres, para los desheredados, para aquellos que han perdido ya toda esperanza, no existe pantalla entre ellos y Dios, porque ya no les sobra nada de lo que puedan desprenderse, ya ni siquiera tienen fuerzas para luchar contra la realidad. Y mira, pues puede ser por esto por lo que el capitalismo a menudo recurre a todo tipo de ilusiones para convencernos de que nuestra opresión diaria no solo es aceptable, sino que nos va a conducir a una realidad mucho mejor si nos esforzamos lo suficiente, ¿no? Incluso a comprarnos un Lambo, como dicen algunos. En el terreno de lo material, esto evidentemente es una gran mentira en casi todos los casos. Al final, el capitalismo necesita que haya pobres para perpetuarse y la mayoría de los que hemos nacido siendo pobres moriremos siendo pobres, la inmensísima mayoría. Da igual lo que trabajemos, cuanto más trabajemos, pues más nos van a mear en la cara. Pero en el terreno de lo espiritual, esta mentira se torna en algo aún mayor porque se cumple ya, no en casi todos los casos, sino en todos los casos, ¿no? Porque se fundamenta esa fantasía de que mediante el trabajo, el trabajo nos liberará, ¿no? Como ponían los campos de exterminio. Pues en eso, o sea, vivimos realmente, el capitalismo es un campo de exterminio gigantesco donde pone eso de Arbeit macht frei, lo pone en cada centro de trabajo, y es una mentira mucho mayor, porque se fundamenta en un individualismo nocivo para cultivar el verdadero
sea, en un individualismo que nos impide cultivar el verdadero desapego y el amor al prójimo, ¿no? Porque ahora vemos al prójimo como un enemigo que amenaza nuestra propiedad privada. Entonces cualquier proyecto humano puede convertirse en opio, en un narcótico que no elimina el dolor, pero que modifica su percepción, en tanto que toda fantasía pretende sustituir el contacto con la realidad, con esa miseria que puede suponer una apertura a la gracia, por una construcción imaginaria que se utiliza para proteger el ego en lugar de desmantelarlo. Por supuesto, la religión, como ya hemos dicho, entendida en su forma tradicional, tiende siempre a esto, y la filosofía también, y la crítica de Simone Weil nos revela que no es posible refugiarse en ninguna entidad colectiva, que la gravedad va a atravesar toda posición política y que la esclavitud humana es incluso preferible, en tanto que a través del trabajo pues el hombre se convierte en materia de la misma manera que Cristo en la Eucaristía. Entonces el trabajo es nuestra cruz, y si Cristo cargó con ella, pues nosotros deberíamos cargar con ella, pero sin mentirnos a nosotros mismos y creernos que el trabajo nos va a conducir a nada. No, el trabajo es una puta mierda y así es como debemos entenderlo. Entonces el trabajo es eso, es como una muerte, es ese momento en la cruz en el que Dios nos abandona y por fin se abre el espacio necesario en nosotros para que penetre la gracia. Y por supuesto, no se entienda esto tampoco como una apología a la apaceia o a la inacción. Es decir, la justicia social y la defensa de los débiles son necesarias, tanto desde mi punto de vista como el de esta señora, de Simone Weil, pero nada de esto puede sustituir la transformación interior del ser humano, y es por ello que debemos rechazar toda forma de idolatría, incluso aquellas que se nos presentan bajo otros nombres, y entonces la libertad comienza cuando dejamos de identificar nuestra salvación con la conquista del poder, porque ninguna poesía relacionada con el pueblo es auténtica si no existe la fatiga y el hambre y la sed que emanan de la fatiga.